Hola amigos, continuamos con lo sería el capítulo número 33-34 de las conspiraciones del mercenario regresado. La verdad, hay muchas cosas que están quitando el manhwa, por eso es un poco confuso encontrar la continuación mirando al lado solía. Manhwa, sin embargo, daré mi mejor esfuerzo. Recuerden que vamos por el capítulo número 51 y abarcaremos el 54 y 55, por si quieren ir a leerlo después de terminar de ver el video. Capítulo 53. La situación ha cambiado. 2. Después de que el teniente se marchara y cayera el crepúsculo, oscureciendo la vista al otro lado de la ventana, Harold siguió dándose golpecitos en la sien. Pensativo, a medida que pase el tiempo, Ferdium solo se hará más fuerte. Sus fuerzas también aumentarán. La piedra rúnica era un tesoro de inmenso valor. No solo era valiosa en sí misma, sino que también podía convertirse fácilmente en dinero en efectivo. Si se vendía la piedra rúnica y el dinero se utilizaba para ampliar el territorio, podrían conseguir tropas y suministros rápidamente. Incluso si ahora surgiera un conflicto con el feudo de Diggle, Ferdium se recuperaría rápidamente de cualquier daño, y con el tiempo, sería aún más difícil hacerle frente. No es algo que pueda decidir inmediatamente. Si se dedicara el tiempo suficiente a idear planes, sería posible debilitarlos o crear problemas de alguna manera. Sin embargo, descubrir un recurso de piedra rúnica, algo raro incluso dentro del reino, no era algo que pudiera enterrar por su cuenta. Harold envió un mensaje urgente utilizando el caballo más rápido disponible. Ferdium, desarrollo parcial del bosque de las bestias. Piedra rúnica asegurada. A la espera de órdenes. Fue un mensaje breve, pero suficiente. Tras esperar unos días, llegó una respuesta del ducado. Aniquilen Ferdium. El ducado intervendrá después. Utiliza a Diggle para iniciar una guerra territorial. Sin embargo, asegúrese de que son utilizados y descartados. Es aceptable correr algunos riesgos. La respuesta del ducado también fue breve y directa. Simplemente contenía órdenes claras. Harold reflexionó una vez más sobre los pedidos devueltos. Aniquilar. Convertirlo en un territorio sin dueño. El territorio revertiría a la familia real si no existiera ni el cabeza de familia ni un heredero. Después, la implicación del ducado significó su intención de nombrar ellos mismos a un nuevo señor. La orden de usar y tirar a Diggle también implicaba que no se debía permitir a Diggle ocupar el territorio de Ferdium, aunque el conde Rogues, al ser un pariente, tenía una reclamación legítima sobre el territorio de Ferdium. El ducado manejaría esa situación fácilmente. Si no, podrían acabar también con el feudo de Rogues. Ya veo. Ahora lo entiendo. Fue por el bosque de las bestias. Las órdenes, que hasta ahora habían sido difíciles de comprender, por fin tenían sentido. La directiva de debilitar continuamente Ferdium, pero sin dejar que fuera destruido, y de impedir que otros estados se apoderaran de él, pretendía garantizar que nadie pudiera hacerse con el control del bosque de las bestias. Sin embargo, ahora que Ferdium se había entrometido en el bosque de las bestias, ya no se salvarían y serían aniquilados. Pero, ¿por qué están tan ansiosos por apoderarse del bosque de las bestias? En estos momentos, el ducado se preparaba en secreto para la rebelión. Se movían con cautela para asegurarse una victoria decisiva, pero entablar una guerra territorial podría exponer sus fuerzas a la opinión pública. Harold no entendía por qué había que asegurar el bosque de las bestias, aun a riesgo de exponerse tanto. Por muy valiosa que fuera la piedra rúnica, parecía excesivo ir tan lejos por ella. Bajando los ojos y contemplando por un momento, Harold pronto sacudió la cabeza. Decidir la dirección era responsabilidad del duque. Su papel era simplemente minimizar los riesgos en el proceso. Cuando llegue el momento lo entenderé. No había tiempo para preocuparse por las razones. Ya estaba ocupado elaborando planes para alinearse con la nueva dirección. Harold volvió a su despacho y reunió a sus asesores. ¿Cuántos de los nuestros están en Ferdium? Nos quedan 2 vasallos y un caballero. Envía a los 2 vasallos a Diggle. Usen el pretexto de que Gilmore fue asesinado en Ferdium y comiencen una guerra territorial. La repentina orden dejó a los estrategas desconcertados. Era un cambio drástico respecto al plan anterior de debilitar gradualmente a Ferdium. ¿Puedo preguntar la razón de este repentino cambio de enfoque?
La situación ha cambiado. Harold no dio más detalles. Aunque los estrategas estaban desconcertados, pronto parecieron entenderlo a su manera. Ellos también habían oído las noticias sobre la piedra rúnica. Nuestro objetivo es la aniquilación completa de la familia Ferdium. Nosotros también participaremos. Una vez más, los estrategas parecían conmocionados. Una guerra territorial no era algo que pudiera iniciarse a voluntad. Si iniciaban una guerra sin causa justificada, los demás señores se sentirían sin duda amenazados y tomarían medidas para contenerlos. Uno de los estrategas inclinó la cabeza. Diggle solo luchará en efecto para capturar Ferdium, pero no tenemos justificación para intervenir. Ambos territorios estaban bastante igualados, por lo que era imposible predecir qué bando ganaría. Si el objetivo era simplemente debilitar a Ferdium, Diggle era la elección correcta. Sin embargo, si el objetivo era destruirlos por completo, Diggle por sí solo no sería suficiente. No intervendremos directamente. Nuestras fuerzas se disfrazarán de reclutas y mercenarios y serán enviadas. La mayoría de los vasallos de Diggle ya estaban bajo el control de Harold. Empujar a Diggle en la dirección que quería no sería difícil. Preparen todo en 2 meses. Acabaremos con Ferdium y Diggle rápidamente. ¿Entendido? ¿Hay algo más que tengamos que preparar? ¿Envía a Víctor también? Los estrategas no pudieron ocultar su sorpresa. Víctor era el mejor caballero criado por Desmond, un arma oculta del condado. El hecho de que Harold estuviera dispuesto a utilizar una carta tan valiosa significaba que estaba realmente decidido. Los estrategas creían ahora que la caída del feudo de Ferdium era inevitable. Sería una batalla imposible de perder. Sin embargo, Harold, a diferencia de los estrategas, no podía deshacerse de la inquietud que le corroía. Una vez más, repitió en silencio el nombre de un individuo concreto, un nombre que seguía despertando en él un sentimiento ominoso: Ghislaine Ferdium. Amelia estaba tomando el té con Bernard, con la excusa del buen tiempo. Dejó con elegancia su taza de té y acarició a Bastet, que descansaba en su regazo. Últimamente, estaba de muy buen humor. Había manipulado personalmente la información y había influido en la opinión pública para cortar el apoyo dirigido a Ferdium. Ghislaine Ferdium. Me pregunto qué le habrá pasado a ese bastardo. Solo de pensarlo se le dibujó una sonrisa en los labios. Ferdium era un estado tan pobre que ni siquiera podía mantenerse sin el apoyo de Raypold. En cuanto se cortó el apoyo, debió de estallar el caos. Y Ghislaine, el responsable de todo, seguramente habría sido capturado y castigado. Dado sus actos pasados y su reputación, probablemente había sido encarcelado como mínimo. En ese caso, sería mucho más fácil tomar su cabeza. No habría ninguna gran seguridad para un hombre encarcelado. Al ver sonreír a Amelia por primera vez en mucho tiempo, Bernard sonrió también. Me impresionó mucho esta reciente estrategia. Fue mucho más elegante que la fuerza bruta. Miau. Incluso Bastet ronroneó de aprobación, frotando la cabeza contra los brazos de Amelia. Dile a los gatos salvajes que aprovechen la oportunidad, y asegúrate de cortarle la cabeza a Ghislaine, y a esa doncella también, ¿entendido? Me aseguraré de que el trabajo esté terminado. Bernard estaba realmente impresionado por la audacia de Amelia. A pesar de tener una debilidad que había que ocultar, manipuló la verdad y tendió una trampa, aún a riesgo de desenmascararla. Con ese audaz movimiento, tanto el feudo de Ferdium como Ghislaine fueron llevados simultáneamente a la ruina. Podría decirse que la apuesta había valido la pena. Era una decisión y una astucia que rara vez se veían en los demás. Animada, Amelia tarareó una melodía y cogió una miga de galleta para dársela al gato. «Toma, Bastet, tú también tienes uno. Naam». Mientras Bastet comía alegremente la galleta, una criada se acercó cautelosamente y entregó un papelito a Amelia. «¿Qué pasa?», la criada respondió con cuidado. «Son noticias del feudo Ferdium». «¿En serio?» Me pregunto si dice que Ghislaine ha sido encarcelado». Con una sonrisa en los labios, Amelia desdobló el papel y empezó a leer lentamente, a medida que leía. La expresión de su rostro fue desapareciendo. Sus ojos se volvieron fríos como si pudieran rasgar el papel, exudando una aura mortal. Observando de reojo el rápido cambio de expresión de Amelia, Bernard sintió un escalofrío. «Amelia»,
cuyo rostro solía permanecer imperturbable incluso ante la muerte, se puso roja de ira. Arrugó el papel en la mano y gritó: «Ghislaine Ferdium». Bastet, intuyendo la situación, huyó rápidamente para esconderse detrás de Bernarf. ¿Cómo ha podido pasar esto? Amelia se levantó de su asiento de un salto. El repentino movimiento sacudió la mesa y derramó el té y las galletas. Bernarf se apartó rápidamente para evitar el lío y preguntó con cautela: «¿Qué ha pasado? ¿Qué hizo Ghislaine esta vez?». En lugar de contestar, Amelia tiró el papel arrugado. Bernarf lo cogió cuando volaba hacia su cara. Lo leyó y se quedó boquiabierto. El feudo de Ferdium está de celebración, y ese bastardo de Ghislaine está siendo elogiado por su logro. Amelia se mordió el labio con fuerza y continuó: «Y usó los 20.000 de oro que me quitó como capital para ello». Amelia temblaba de rabia. Ghislaine le había infligido la mayor humillación de su vida. Probablemente no había otra noble dama que hubiera sido chantajeada y extorsionada por un hombre tan bajo. Era la primera vez en su vida que la trataban con tanto desprecio y deshonra. Solo encontraría la paz una vez que hubiera matado a Ghislaine. Pensó que por fin se había librado de él, pero ahora, en cambio, se estaba elevando a nuevas alturas. Amelia sintió como si fuera a volverse loca del deseo de arrastrar a Ghislaine delante de ella y matarlo en el acto. Ghislaine Ferdium. Al ver a Amelia murmurar el nombre de Ghislaine como una maldición, con los ojos inyectados en sangre, Bernarf cerró la boca con fuerza. Por fuera, era conocida como una mujer amable, de buen corazón y elegante. El propio Bernarf había pensado que era una persona así cuando la conoció, ya que a menudo mostraba esas facetas. Pero muchos de los que se habían cruzado con ella en privado habían acabado muertos, uno tras otro. Era imposible saber cuál era su verdadera naturaleza. Puede que su personalidad no sea la mejor, pero rara vez ha estado tan enfadada. Incluso cuando ordenaba la muerte de alguien, solía hacerlo con elegancia. Pero cuando se trataba de Ghislaine, parecía no poder controlar su rabia. Parecía que ser humillada por una persona tan humilde le resultaba insoportablemente difícil de aceptar. Debería mantener la boca cerrada. Si se destacaba en el momento equivocado y quedaba atrapado en el fuego cruzado, ni siquiera Bernarf saldría ileso. Amelia miró a Bernarf con los ojos enrojecidos por la furia. «Reúne a los gatos salvajes y a todos los demás también. ¿Qué está planeando? ¿Qué crees que harán con esa piedra rúnica? La venderán, por supuesto. Asáltalos, mátalos a todos y llévatela». Bernarf tragó saliva con nerviosismo. «No será peligroso. Si están transportando una piedra rúnica, la seguridad será estricta. El bando de Ferdium podría movilizar sus fuerzas o llamar a un gremio de mercaderes para que se encargue. Pensaremos en eso cuando llegue el momento. Por ahora reúne a los hombres. Prepara a los bandidos de alrededor para moverse también. ¿Entendido? Por favor, intenta calmarte». Aunque Bernarf intentó calmarla, Amelia no pudo reprimir su furia tan fácilmente. «Ghislaine, definitivamente te mataré. Y me aseguraré de que esa piedra rúnica sea mía». La noticia de Ghislaine había arruinado por completo la merienda. Capítulo 54. Si no te gusta, olvídalo. 1. En el extremo sur del feudo de Brevant, los mercenarios contemplaban asombrados la enorme torre que se alzaba orgullosa en el corazón de la magnífica ciudad. «Así que esta es la torre de la llama carmesí. También es la primera vez que vengo. Parece aún más lujoso que Raypold, ¿no? Siempre decían que la Torre Escarlata era la mejor, pero por lo que parece, este lugar tampoco se queda corto. Aunque hubiera sido eclipsada por la Torre Escarlata, una torre mágica seguía siendo una torre mágica. Alrededor de la enorme y ornamentada torre habían surgido innumerables tiendas. Lo que al principio eran unas pocas tiendas para magos se había convertido en toda una ciudad. El sistema de seguridad establecido con el pretexto de proteger la torre de la llama carmesí también salvaguardaba las zonas circundantes e incluso se extendía al estado Brevant. El desarrollo del estado de Brevant debía mucho a la influencia de la torre mágica. El poder de la torre era tan inmenso que incluso el conde de Brevant tenía que andar con cuidado cerca del señor de la torre. Mientras observaba despreocupadamente su entorno, Ghislaine no pudo evitar impresionarse interiormente. Impresionante. El exterior de la ciudad era realmente notable,
Pero aún más asombrosa fue la reacción de la gente. A pesar de los mercenarios de aspecto rudo que deambulaban en grupos, los ciudadanos no parecían particularmente intimidados. No se sentían amenazados. Solo eso ya decía mucho del nivel de seguridad de la ciudad. La concienciación general de la población también era alta. Durante sus días como rey de los mercenarios, Ghislaine había visitado ciudades con torres mágicas en otros países, pero ninguna estaba tan desarrollada como Brabant. La seguridad y el trazado de la ciudad son excepcionales, pero la gente y las calles están inmaculadas. Normalmente, los magos solo estaban absortos en sus propias investigaciones, y rara vez emprendían acciones que beneficiaran a los demás. Aunque las zonas cercanas a las torres mágicas solían desarrollarse más rápido que otras regiones, se debía sobre todo a que los mercaderes atendían a los magos, lo que ocurría de forma natural con el tiempo. Sin embargo, la zona que rodeaba la Torre de la Llama Carmesí estaba mucho más limpia y desarrollada que otros distritos de torres mágicas. Puede ser cierto, como dicen los rumores, que el maestro de la torre sea un maniático del orden. No era imposible que el señor de la Torre de la Llama Carmesí, que no toleraba la suciedad, hubiera tomado medidas para garantizar la limpieza de la zona, o tal vez se había obsesionado con jugar a ser el señor, y había urbanizado la zona de tal manera. Sea cual sea la razón, para alguien como Ghislaine, que planeaba desarrollar su propio patrimonio en el futuro, esta ciudad tenía mucho que aprender de él. Vaya, parece que aquí la gente es muy rica. Todas estas casas parecen mansiones donde viven nobles, ¿verdad? Basta con mirar las calles. Construyeron esta ciudad con intenciones serias. La gente de Brabant, vestida con ropas lujosas y exhalando agradables fragancias, pasaba, lanzando miradas curiosas a los mercenarios mientras deambulaban. Los mercenarios, que normalmente se pavoneaban con audacia por las calles, se encontraban encogidos bajo la abrumadora atmósfera. Maldita sea, parecemos unos completos paletos, ¿verdad? Aunque refunfuñaban, los mercenarios estaban demasiado ocupados contemplando las vistas de la ciudad. Una ciudad tan elegante y prístina era un espectáculo que ni siquiera Raypole, una de las haciendas más ricas del norte, podía igualar. Mientras los mercenarios seguían deambulando, sus oídos captaron los susurros de los lugareños. ¿Son mercenarios del norte? Mira sus ropas. Parecen tan poco sofisticados. ¿No parecen oler un poco también? Nosotros somos los que estamos limpios. Los demás viven así. ¡Qué lamentable! Iscatesca, ¿para qué querrían venir aquí los mercenarios? Los mercenarios, avergonzados, enrojecieron de vergüenza. En circunstancias normales, habrían fruncido el ceño amenazadoramente y habrían empezado a causar problemas. Pero ahora, intimidados por el lujoso paisaje de la ciudad y la refinada apariencia de la gente, no podían reunir el valor para tomar represalias. Aún así, siempre había al menos un mercenario de mal genio en el grupo. ¡Maldita sea! ¡Qué ruidoso! ¿Quieres morir? Unos cuantos miembros del cuerpo de mercenarios Cerberus sacaron sus armas, amenazando a la gente que les rodeaba. Los transeúntes, que se habían reunido en pequeños grupos para charlar, retrocedieron rápidamente, sorprendidos. Pero incluso mientras cedían, no parecían tan asustados. Vaya, qué espectáculo. ¿Por qué están tan enfadados? Es porque no tienen educación. Por eso, ¿saben siquiera dónde están? Tratando de causar problemas de esta manera. Cuidado, si te quedas mucho tiempo, podrías presenciar un asesinato. Uno de los mercenarios de Cerberus, rechinando los dientes ante los comentarios de los transeúntes, parecía a punto de cargar contra ellos. Sin embargo, Ghislaine le detuvo con firmeza. Basta. Ignora esas palabras y sigue avanzando en silencio. Pero jefe, esos bastardos. Somos paletos, ¿no? Disfruta de las vistas. Ghislaine rió, entre dientes mientras Kaor miraba desde atrás, indicando a los mercenarios que se comportaran. Los mercenarios fruncieron el ceño. Normalmente la gente se paralizaría de terror o se desviaría de su camino para evitarlos. Pero aquí, simplemente se burlaban de ellos. Y era exasperante. Querían arremeter, pero no podían actuar precipitadamente con Ghislaine y Kaor reteniéndoles. Sintiéndose completamente humillados, el grupo se dirigió hacia la torre mágica con la cabeza gacha,
No me gusta nada convertirme de repente en un espectáculo público. Sin embargo, al acercarse a la torre, los mercenarios volvieron a quedarse boquiabiertos, maravillados por su tamaño. Era evidente que estaban abrumados por la magnitud de la torre, que ni siquiera podía captarse de un solo vistazo. ¡Qué simplones! Ghislaine negó con la cabeza mientras seguía al grupo de mercenarios. Mientras tanto, el guardián que custodiaba la entrada a la torre mágica frunció el ceño al ver que Ghislaine y su grupo se acercaban desde lejos. ¿Es un grupo de turistas? No parece que estén en buena forma, pero aquí están, de visita. La suposición del guardián era simple. Los nobles visitaban a menudo la ciudad para reunirse con magos o visitar la torre. El gran tamaño del grupo también contribuyó a su suposición. Cuando muchas personas se desplazaban juntas de ese modo, solía ser por uno de estos dos motivos. O bien se trataba de un grupo de nobles en viaje turístico, o bien eran mercaderes que venían a vender mercancías. Sin embargo, la expresión del guardián se volvió más descontenta a medida que el grupo se acercaba. El grupo de Ghislaine parecía demasiado cutre para ser turistas, y su aspecto no era precisamente acogedor. Los habría saludado con una sonrisa si hubieran sido nobles o parte de un destacado gremio de mercaderes. Pero no había necesidad de poner una cara agradable para gente como ellos. Aunque solo era un guardián, representaba a la torre mágica. Ser demasiado amistoso con este grupo de desarrapados y ser visto como una broma por un puñado de vagabundos empañaría la autoridad de la torre mágica. En realidad, el guardián era un plebeyo sin influencia real, pero la enorme institución de la torre mágica que se alzaba tras él reforzaba su confianza. Aún así, trabajo en la torre mágica, no soy una persona cualquiera. Ejem. Se dice que aunque se nazca perro, es mejor ser perro de un noble. Así era exactamente el portero. Cuando Ghislaine y los mercenarios se acercaron lo suficiente como para que se reconocieran sus rostros, el guardián se fijó también en los numerosos carros que habían traído. Solo entonces comprendió el motivo de su visita. A juzgar por la cantidad de cosas que han traído, no es para hacer turismo. Probablemente están aquí para vender algo. De vez en cuando, mercenarios o aventureros acudían a la torre afirmando haber conseguido objetos raros para vender. Aunque era raro que grupos como el de Ghislaine lo visitaran en tal número, no era algo inaudito. Dado que eran mercenarios o aventureros, su aspecto harapiento tenía sentido. Mirando el número de carros, no parece que hayan traído nada particularmente valioso. A juzgar por las formas bajo las cubiertas de tela, no es madera, probablemente subproductos de monstruos o bestias. El portero chasqueó la lengua en señal de desaprobación. Aunque la torre de la llama carmesí había quedado relegada al segundo puesto, antaño había sido la principal torre mágica. Como tal, había acumulado una riqueza significativa, y los magos habían desarrollado gustos exigentes para los artículos. En pocas palabras, se habían vuelto extravagantes. En parte debido a esta extravagancia, la torre había sido superada por otra. Aún así, los viejos hábitos persistían, y la torre de la llama carmesí solo compraba pieles de monstruos de primer nivel y otros materiales de primera calidad. Naturalmente, había gremios de mercaderes exclusivos que proporcionaban estos bienes de alta gama. Si los mercenarios habían obtenido los objetos, lo más probable es que estuvieran dañados o fueran de mala calidad. A menos que tuvieran algo escaso, la torre no tenía motivos para comprar materiales comunes a mercenarios. Probablemente sea mejor enviarlos lejos. Una vez decidido, el portero esperó a que se acercara el grupo de Ghislaine. Cuando Ghislaine llegó a la entrada de la torre, desmontó de su caballo. Estaba a punto de avanzar a grandes zancadas cuando Belinda, sobresaltada, le agarró rápidamente del brazo. ¿A dónde vas? Deja que el tío Gillian se encargue. Ghislaine se volvió hacia ella con expresión hosca. ¿De verdad tengo que hacerlo? Acabé haciéndolo yo mismo en Raypold. ¿Eso fue entonces? No puede ser tú quien dé el paso desde el principio. Sin soltar a Ghislaine, Belinda le hizo un gesto a Gillian. Sin mediar palabra, Gillian se dirigió hacia el portero. Este hombre es el joven señor de Ferdium. Pero el portero le interrumpió con una mirada desinteresada. No compráramos. ¿Qué? He dicho que no vamos a comprar lo que has traído. La expresión del guardián seguía siendo arrogante. No era el tipo de actitud que se mostraría ante un noble.
Pero para el guardián de la puerta, que no los veía más que como un grupo de mercenarios, su respuesta era natural. Detrás de ellos, Ghislaine se cruzó de brazos, dejando escapar un suspiro. Los echaban allá donde iban porque viajaban con atuendos raídos. Durante sus días como rey de los mercenarios, incluso cuando él y sus subordinados vestían ropas toscas, nadie se atrevía a subestimarlos. La visión del estandarte que simbolizaba al rey de los mercenarios bastaba para que la gente agachara la cabeza o huyera. Pero ahora, que nadie le reconocía como el rey de los mercenarios e incluso el nombre de Ferdium era relativamente desconocido, no tenía más remedio que ser juzgado por su aspecto. ¿Esto es problemático? Tendré que invertir en mejores apariencias cuando tengamos más dinero. Ghislaine no culpó al portero. Era natural juzgar a los extraños por su aspecto. Antes, la pancarta había hecho todo el trabajo de identificarle. Ghislaine comprendió la situación, pero no tenía intención de perder el tiempo discutiendo en la puerta. Al final dio un paso al frente. No quiero perder el tiempo regateando con un portero. Trae la persona encargada de las transacciones en la torre. En realidad no, quiero conocer al maestro de la torre. El portero le miró incrédulo. Te lo dije, no vamos a comprar nada. La torre de la llama carmesí no compra cualquier mercancía al azar. ¿Y quieres conocer al señor de la torre? Ni siquiera el señor puede reunirse con él a voluntad. Gillian, incapaz de tolerar por más tiempo la insolencia del portero, gruñó. ¿Cómo se atreve un simple guardián a actuar con tanta arrogancia? Tienes 2 vidas. He dicho que vayas a llamarles ahora mismo. Intimidado por el tono feroz de Gillian, el portero dio un respingo y retrocedió. Se sorprendió, pero rápidamente sacudió la cabeza, recuperando la compostura. No tengas miedo, soy la cara de la torre mágica. Se sentía confiado porque sabía que solo un par de magos de la torre podrían hacer frente fácilmente a este grupo de mercenarios desarrapados. ¿Acaso sabes dónde estás? ¿Cómo te atreves a causar problemas aquí? Piérdete inmediatamente. Ghislaine suspiró al ver al portero montar en cólera. A este paso, no entraremos hoy. Sin mediar palabra, señaló a Cahor. Cahor miró a su alrededor con cautela. Luego sacó discretamente un trozo de piedra rúnica de uno de los carros y se lo entregó a Ghislaine. Si se corría la voz de que llevaban carros llenos de piedras rúnicas, se armaría un revuelo. Así que tenían que tener cuidado. Ghislaine, complacido, cogió la piedra rúnica y la levantó ante los ojos del guardián. Trabajas en la torre mágica, así que deberías saber qué es esto, ¿no? Estoy aquí para vender esto. El guardián escrutó la piedra en la mano de Ghislaine, dándole la vuelta e inspeccionándola. La pieza de cristal emitía un brillo suave y etéreo, casi hipnotizándolo. Al principio, el guardián frunció el ceño, perplejo, pero pronto sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que era, una piedra rúnica. Mientras el guardián se quedaba helado, Ghislaine sonrió con picardía y volvió a hablar. ¿De verdad no vas a comprarlo? ¿De verdad? ¿Debería irme? Solo entonces el guardián salió de su aturdimiento, como si le hubieran echado agua fría por encima. Últimamente, los magos estaban de mal humor, porque la torre de la llama carmesí había perdido terreno frente a la torre escarlata. Si se corría la voz de que había rechazado a un invitado que traía tantas piedras rúnicas, no solo perdería su trabajo, sino que también podría perder la cabeza. Pepe, por favor, espera. No, en realidad, entra. Ahora mismo, por favor. No había garantías de que el resto de la carga de los carros fueran todos piedras rúnicas, pero el guardián no estaba en condiciones de pensar tan lejos. Al pasar junto al portero, ahora demasiado acogedor, Ghislaine le dio una palmada en el hombro. Me aseguraré de decirle al maestro de la torre que su guardián hace un gran trabajo.